29. Donde Olmigd lucha contra Endeavor, y Uraraka aparece deprimido. La luz parpadeante del televisor iluminó la sala de estar, proyectando sombras sobre los rostros de Fuyumi y Natsuo. Ambos estaban sentados en el sofá, con las manos tapándose la boca con incredulidad. La noticia que acababan de escuchar era inimaginable, un golpe repentino que los dejó sin palabras. Fuyumi sintió que su corazón se aceleraba y, sin detenerse a pensar en las implicaciones, se puso de pie de un salto. «Shoto», gritó mientras corría por el pasillo, con la voz quebrada por la urgencia. «Shoto, ven rápido. Se trata de papá». Con el pulso latiendo en los oídos, abrió la puerta de la habitación de su hermano menor, esperando encontrarlo dormido. Pero lo que vio la dejó congelada por un momento. Shoto ya estaba despierto, sosteniendo suavemente a su amigo Izuku Midoriya, que estaba profundamente dormido a su lado. El brazo de Shoto se levantó con cuidado, quitando los brazos de Midoriya para no despertarlo. Al notar la presencia de Fuyumi en la puerta, Shoto hizo un gesto en silencio con un dedo en sus labios, indicándole que se quedara callada. Fuyumi estaba de pie en la puerta, sus pensamientos se arremolinaban mientras intentaba procesar la escena que tenía ante sí. Había algo tierno en la forma en que Shoto manejó la situación, la forma en que su expresión no mostraba ningún indicio de incomodidad, como si esto fuera la cosa más natural del mundo. Pero antes de que pudiera decir algo, Shoto se levantó lentamente de la cama, sus movimientos deliberados y suaves, cerrando la puerta detrás de él. Fuyumi luchó por encontrar palabras, pero la confusión aún nublaba su rostro. Al verla tan perdida en sus pensamientos, Shoto frunció el ceño ligeramente. «Lo que sea que estés pensando, detente ahora mismo», dijo Shoto con tranquila seriedad. «Dijiste que algo le pasó a papá», le recordó, sacándola de su aturdimiento. «Sí, papá», Fuyumi asintió rápidamente, agarrando la mano de su hermano y tirando de él hacia la sala de estar con renovada urgencia. El peso de la noticia volvió a golpearla. 20 minutos antes, Olmigd llegó a la beta del campo de entrenamiento de UA, corriendo con el mismo espíritu de siempre, aunque sin la velocidad y la energía que alguna vez lo definieron. Endeavor ya estaba allí, de pie en el centro de la arena vacía, su imponente presencia tan inconfundible como siempre, con el ceño fruncido. «Recibí tu mensaje. Siento hacerte esperar», dijo Toshinori con una sonrisa casual. «Tenía un montón de papeleo que hacer en la oficina, ya sabes. Es la única forma en que puedo ayudar mientras me preparo para enseñar el próximo semestre». Endeavor lo miró de reojo, con esa expresión familiar de desaprobación. «Odio verte en un estado tan patético, Olmigd», gruñó, con la voz cargada de irritación. «Baja la voz», contestó Toshinori, mirando rápidamente a su alrededor con nerviosismo. «Nunca se sabe quién puede estar escuchando». Endeavor solo gruñó, y Toshinori suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No es que tenga muchas opciones. Prefiero guardar mis 15 minutos al día para cuando realmente los necesite». «Úsalos ahora», exigió Endeavor, sus ojos ardiendo con desafiante determinación. «Vamos a luchar». Toshinori dio un paso atrás, sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Qué? ¿Estás demente? Este no es el momento ni el lugar para algo así», replicó Olmigd, con un tono más agitado. «Y para ser honesto, tampoco puedo imaginar estar de acuerdo con él en otro momento». «¿Tienes miedo?». Endeavor dio un paso adelante, inclinándose como un depredador que se acerca a su presa. Aunque todavía en su frágil forma, Olmigd se mantuvo más alto, encontrándose con la mirada de Endeavor sin vacilar. «Solo tiene miedo de lastimarte seriamente», respondió él, tratando de aliviar la tensión pero con un sutil dejo de desafío. El desafío, en palabras de Toshinori, encendió algo más profundo dentro de Endeavor. Adoptó una postura de lucha, sus llamas lo envolvían con una intensidad que hacía zumbar el aire a su alrededor. «Demuéstralo. Espera». Toshinori levantó las manos, genuinamente sorprendido por la seriedad de Endeavor. «¿A qué se debe esta actitud? ¿Te hice enojar? ¿Te debo una disculpa? ¿O algún villano te está manipulando?». Endeavor entrecerró los ojos, su voz estalló con una furia largamente contenida. «Sabes que siempre he querido ser el héroe número 1. Y tú, Olmigd, eres el que se interpuso en mi camino.
Pusiste el listón tan alto que nadie podría alcanzarlo, pero hiciste que todos creyeran que podían ser como tú. Toshinori lo miró, comprendiendo la profunda herida detrás de esas palabras. Pero también sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar el pasado. Nunca fue mi intención frustrar a nadie, respondió con sinceridad. Solo traté de estar a la altura de las expectativas y cumplir la misión que me encomendaron. Como ya sabes, suspiró Toshinori, mi poder es el resultado de generaciones cultivando energía. No es realista que alguien en una sola vida alcance el nivel alcanzado en 8 años. Basta de hablar. Gritó Endeavor. Quiero saber si la brecha es tan grande como alguna vez pensé. Quiero ver si finalmente soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que me hizo rendirme antes. Todopoderoso. Tratando de ser más convincente, All-Might se transformó, su cuerpo se hinchó en su forma musculosa característica. Escucha, Endeavor. No estoy de acuerdo con algunas de tus decisiones personales, pero siempre te he respetado como a un héroe. Toshinori intentó razonar una vez más, pero antes de que pudiera terminar, un puñetazo en llamas se estrelló contra él, enviándolo volando varios metros hacia atrás. Logró estabilizarse justo a tiempo para esquivar el siguiente ataque. ¿En serio? ¿No vas a parar?, exclamó, sorprendido por la intensidad de la embestida. Lucha contra mí, All-Might, gritó Endeavor, cargando hacia adelante sin pausa. Deja de huir. Bueno, si esta pelea es lo que necesitas calmarte, murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de determinación. Entonces te mostraré un poco de mi poder. Rugió All-Might, lanzándose a la refriega. La batalla entre estos dos titanes se intensificó rápidamente. El campo de entrenamiento comenzó a temblar bajo el peso de sus poderes desatados. El aire zumbaba con el calor de las llamas del Endeavor y la fuerza de sus ataques, mientras ambos luchaban no solo para ganar, sino para resolver algo que nunca habían podido expresar con palabras. La pelea no autorizada en Betafield. Chilló un pequeño robot desde la esquina de la arena. Reportando al director. En la oficina del director, Aizawa frunció el ceño mientras miraba las pantallas. Los monitores mostraron a All-Might y Endeavor ensarzados en una batalla que sacudió los cimientos del campo de entrenamiento. ¿Es esto real?, murmuró para sí mismo, frotándose las sienes. ¿Qué diablos están haciendo esos dos ahora? Su voz estaba cargada de agotamiento, pero sabía que intervenir demasiado pronto sería inútil. Dejó la pantalla encendida, esperando el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, en los talleres del curso de apoyo a la UA, un grupo de estudiantes había notado la conmoción por los temblores en el predio. ¿Qué es eso?, preguntó uno, mirando fijamente las intensas lecturas de energía provenientes del campo beta. Rápido, envía un dron con cámara, gritó otro, mientras el resto se apresuraba a lanzar el pequeño artefacto volador hacia el epicentro de la acción. El dron se elevó en el aire, capturando rápidamente imágenes de la batalla entre All-Might y Endeavor. Al principio, los estudiantes no podían creer lo que estaban viendo, pero después de que el shock inicial desapareció, se dieron cuenta de que esto era demasiado increíble para no compartirlo. En cuestión de segundos, las imágenes y el video en vivo comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora por las redes sociales. Los estudiantes de la UA, conmocionados por lo que estaban presenciando, comenzaron a abandonar sus clases, reuniéndose en los pasillos, en los tejados y en los balcones, tratando de echar un vistazo a la pelea en vivo. En la arena, los implacables ataques de Endeavor no dieron cuartel, sus puños cubiertos de llamas cortaban el aire con una velocidad y fuerza que hacían temblar el suelo. «Espera, Endeavor», gritó All-Might, esquivando un golpe tras otro. «¿De verdad tenemos que seguir luchando así? Hablemos. No me des órdenes», rugió el Endeavor, lanzando una enorme ola de fuego. «Siempre iba un paso por detrás de ti, pero tú te adelantabas de nuevo, dejándome en el polvo. Incluso ahora, todavía estoy a tu sombra, y parece que siempre estaré allí». All-Might se detuvo por un momento, sintiendo la desesperación en las palabras de su oponente. «Esfuerzo. Deja de huir. Luche contra mí». Endeavor siguió atacando, pero su furia era algo más que poder. En su mente, las palabras de Shoto resonaron con fuerza. «Al final, no podías hacer nada.
No te preguntaré qué estabas planeando si se te acababa el tiempo y no podías encontrar a Davi, porque no tiene mucho sentido que desafíes a Olmec después de todos estos años de renunciar a ese sueño. También creo que decidiste hace mucho tiempo que tu trabajo como héroe era mucho más importante que tu familia. Con un rugido, Endeavor cargó hacia adelante, sus llamas explotaron con toda su fuerza. Pero Olmec, moviéndose rápidamente, esquivó el ataque. La intensidad del golpe se disipó en el aire, mientras Endeavor jadeaba, luchando por recuperar el aliento. ¿Por qué? Gruñó, su voz temblaba con una mezcla de furia y desesperación. Porque tuve que elegir este camino. Lo perdí todo. Ni siquiera pude desafiarte cuando mi familia más me necesitaba. Sus palabras resonaron en el campo vacío y, por un momento, todo se detuvo. Olmec lo miró, sintiendo el peso de años de resentimiento y fracaso que Endeavor llevaba sobre sus hombros. Entendió que esta pelea no se trataba solo de ser el número uno. Se trataba de una herida más profunda, una búsqueda de redención con su familia y el deseo de cambiar lo inmutable. Esfuérzate, susurró Olmec, sus ojos serios y llenos de compasión, si esta es la única forma en que puedes liberar lo que llevas dentro, entonces seré yo quien lo tome. La batalla se reanudó, pero esta vez fue diferente. Las llamas del Endeavor rugieron con renovada furia, pero Olmec las recibió con una calma inquebrantable. En una de las aulas, Medianoche todavía intentaba mantener el orden entre los estudiantes, que ahora estaban de pie de sus asientos, ansiosos por ver qué estaba pasando. «Espera», gritó, pero su voz apenas se escuchó por encima del ruido. «¿A quién estoy engañando?», suspiró, dándose por vencida mientras sacaba su teléfono. «Yo también quiero ver esto». En la casa de los Todoroki, Shoto estaba sentado con sus hermanos, viendo la transmisión en su televisión. A pesar de que la transmisión no tenía audio, las llamas de su padre eran inconfundibles, engullendo todo a su paso, y cada golpe que lanzaba resonaba con una fuerza familiar que hacía que Shoto apretara los puños. «¿Qué estás haciendo?», murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de confusión y una mezcla de emociones difíciles de contener. Sin embargo, no podía apartar la mirada de la pantalla, viendo cómo su padre, que había pasado toda su vida tratando de superar a Olmec a través de él, ahora luchaba contra su rival como si toda su identidad dependiera de ello. La frustración en los movimientos de Endeavor era palpable, como si cada golpe fuera una lucha contra algo más que el hombre que tenía delante. Mientras tanto, Midoriya, todavía en la habitación de Shoto, había sido despertado por la avalancha de notificaciones en su teléfono. Ahora completamente despierto, su corazón se aceleró. Su primer instinto fue de preocupación, sabiendo que una pelea de esta magnitud entre héroes profesionales estaba estrictamente prohibida. Seguramente, Olmec y Endeavor se enfrentarían a graves consecuencias de la comisión de héroes más adelante, pero no podía ignorar el torbellino de emociones que se agitaban en su interior. En cierto momento, Endeavor parecía estar ganando ventaja, y su boca tembló sin recordar que estaba en la casa de Todoroki. «Todopoderoso», gritó, su emoción de fanboy se desbordó mientras observaba al héroe que aún admiraba mucho, luchando con una intensidad que no había visto en mucho tiempo. Desde otra parte de la ciudad, Bakugo, que también había sido alertado por el hecho de que el evento se volviera viral, apretó su teléfono con una mezcla de furia y emoción. «Todopoderoso», rugió, su rostro iluminado por la transmisión, su mirada clavada en la batalla. «Seré el único en superarte. Así que no te pierdas». Al mismo tiempo, desde un edificio alto de la ciudad, Aux estaba viendo la pelea en su propia pantalla, aunque su atención estaba más centrada en el otro combatiente. «Esfuerzo», susurró, con una sonrisa torcida en los labios. «Siempre montando un espectáculo, pero, honestamente, quiero que ganes. No te rindas, esfuerzo». Desde las sombras, Davi también observaba, pero su mirada estaba llena de algo mucho más oscuro. «Lucha, viejo», murmuró, con una sonrisa siniestra en su rostro. «Esfuerzo». En la arena, la batalla alcanzó su clímax. Ambos héroes, jadeantes y exhaustos, permanecieron de pie. El campo de entrenamiento estaba destrozado, el aire caliente y vibrando con energía. Finalmente, Endeavor cayó de rodillas, sus llamas se redujeron a una pequeña chispa.
All Might, igualmente cansada pero aún capaz de caminar, se acercó a él y le tendió una mano. No todo está perdido, Endeavor. Todavía estás a tiempo de arreglar lo que sea que esté mal. Pero tal vez no puedas hacerlo todo por tu cuenta y no puedas seguir luchando contra los fantasmas. Endeavor levantó la vista, con los ojos llenos de agotamiento. Sin embargo, aceptó la mano de All Might, poniéndose de pie lentamente. El dron que había estado grabando todo el evento descendió lentamente, capturando la escena final, solo para ser envuelto repentinamente en cinta de captura hasta que fue destruido. Más tarde, en la oficina del director, Aizawa observó a All Might y Endeavor, ambos parados frente a él, con sus rostros ensombrecidos, sin saber qué decir. ¿Y bien?, preguntó Aizawa, sin molestarse en ocultar su exasperación, que iba mucho más allá de la mera ira. ¿Alguno de ustedes tiene alguna excusa que ofrecerme? All Might se rascó la nuca, incómodo. Si ayuda, lo empezó, dijo, tratando de aliviar la tensión con un poco de humor. Aizawa dejó escapar un profundo suspiro, sabiendo que ahora tendría que lidiar con las consecuencias de esto, tanto dentro como fuera de UA. Más tarde, en el sitio de construcción, los voluntarios y trabajadores todavía discutían con entusiasmo los eventos recientes. Por supuesto, Izuku había anticipado que le preguntarían por Todoroki tan pronto como llegara, y de alguna manera, todavía se sentía culpable por haber gritado con entusiasmo el nombre de All Might, sin darse cuenta de que Todoroki, en esa misma habitación, había estado a punto de hiperventilar mientras veía a su padre en la televisión. Eso definitivamente había matado cualquier entusiasmo que tuviera por hablar sobre el tema. Todoroki se tomó unos días libres de la escuela para evitar el acoso de la prensa, explicó brevemente Midoriya. Tiene sentido, musitó Kirishima, cruzándose de brazos. Ni siquiera puedo imaginar lo que es estar relacionado con alguien tan famoso. Tal vez por eso All Might nunca tuvo una familia. En la escuela, la situación era la misma, y la única vez que Midoriya no escuchó nada sobre la pelea entre All Might y Endeavor fue cuando el señor Yagi lo recogió en su auto después de la escuela para ir a almorzar juntos, como habían planeado. Naturalmente, Izuku estaba preocupado con solo verlo. A pesar de que el señor Yagi no quería darle detalles sobre el accidente que mencionó o por qué su rostro y cuerpo estaban tan lesionados, esa preocupación se desvaneció rápidamente cuando Izuku comenzó a sospechar de qué se trataban realmente esos temas del que el señor Yagi quería discutir. Lo que comenzó como una charla casual sobre la vida se convirtió en algo mucho más incómodo. Él me está dando la charla. Izuku pensó en estado de shock a mitad de la comida, con sentimientos encontrados al darse cuenta de a dónde conducían las sutiles preguntas del señor Yuji sobre cómo iban las cosas con las chicas últimamente y los consejos sobre cómo manejar diferentes situaciones. No pudo evitar ponerse rojo en varios puntos de la conversación, especialmente cuando Yagi le dijo que no se sintiera presionado a hacer algo que no quisiera si una chica intentaba presionarlo y que no debía apresurarse a expresar sus sentimientos si no estaba seguro, ya que podrían cambiar fácilmente en las primeras etapas de un enamoramiento. Al día siguiente, cuando Izuku todavía se sentía increíblemente nervioso por la conversación e inseguro de si alguna vez podría volver a mirar a Uraraka a los ojos, ese problema se vio repentinamente eclipsado cuando Ojiro les informó que desde la noche de la fiesta en la mansión de Aoyama, Agakure no había regresado a casa, y sus padres ahora la estaban buscando con la ayuda de la policía. Teniendo en cuenta las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la mansión de Aoyama, Uraraka fue interrogado ese día. Por supuesto, todos testificaron a su favor, corroborando que ella se había ido con ellos después de la fiesta. Naturalmente, Uraraka mencionó que la única persona que le vino a la mente y que podría haber tomado su identidad para secuestrar a Agakure era Himiko Toga. Sin embargo, no tenía idea de por qué Toga lo habría hecho. Desde ese incidente, Izuku había notado cómo la sonrisa de Uraraka había perdido su brillo. Aunque trató de mantener un frente optimista mientras continuaba la investigación, tanto él como Tsuyu podían ver las sombras en sus ojos, el peso que llevaba de lo que había sucedido. El tema de la desaparición de Agakure persistía en la mente de todos, pero estaba claro que Uraraka y Ojiro estaban más afectados por ello de lo que dejaban ver.
Midoriya se sentía impotente, y aunque trató de ayudar de la misma manera que lo había hecho con la madre de Todoroki, el hecho de que Hagakure fuera invisible la mayor parte del tiempo hizo que todo fuera significativamente más complicado. A pesar de que Uraraka le había asegurado que estaba bien, no podía quitarse de encima la constante inquietud que sentía. Sabía que su risa, sus chistes y su comportamiento alegre no eran más que una fachada para evitar que todos se preocuparan. Después de días llenos de tensión, finalmente llegó un momento de calma cuando terminaron de reparar el puente. El padre de Uraraka invitó a todos a Onigiri para celebrar el final del proyecto. Era una mañana tranquila y el grupo se reunió en el área de trabajo común, pero Izuku no podía quitar los ojos de Uraraka, quien se había distanciado ligeramente de los demás, mirando pensativamente al horizonte. Lleno de determinación, Izuku decidió que era hora de volver a hablar con ella. Uraraka, dijo en voz baja, intentando no asustarla mientras se acercaba por detrás. Ella se dio la vuelta y le sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Midoriya sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Ah, Deku», contestó ella. «¿Qué pasa?» De repente, una idea audaz se apoderó de Izuku. «¿Usted, quieres tomarte el día libre conmigo?» Uraraka parpadeó, mirándolo con sorpresa, tomándose un momento para procesar lo que acababa de decir. «¿Eh? ¿Quieres decir, te gusta faltar a la escuela hoy?» Izuku cerró los ojos con fuerza, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. «Así que, así es como se sintió saltarse la clase», pensó Izuku mientras caminaba junto a Uraraka por las concurridas calles del centro, sintiéndose un poco como un fugitivo a la fuga, imaginando que alguien podría comenzar a buscarlos en cualquier momento. El nerviosismo lo puso tenso. Tal vez Uraraka tenía razón cuando hablaron de universos paralelos esa vez. Definitivamente no estaba hecho para ser un villano si hacer algo mal se sentía tan incómodo. Ni siquiera podía imaginar cómo se sentían los que abandonaban la escuela. Izuku lanzó una rápida mirada a Uraraka, quien caminaba a su lado con una expresión que parecía completamente tranquila y relajada, perfectamente en paz con su pequeña travesura. A diferencia de él, ella parecía estar disfrutando del día libre que él le había sugerido. El contraste entre ellos le hizo sonreír un poco. «Esto no es tan malo», se dijo a sí mismo, tratando de calmar su mente mientras recordaba cuán cuidadosamente habían planeado todo para evitar cualquier problema. Con la reciente desaparición de Hagakure, lo último que quería era que la gente pensara que ellos también habían sido secuestrados. Estaba bastante claro que ni su escuela secundaria ni la de Uraraka eran particularmente elitistas, por lo que las posibilidades de que sus padres recibieran una llamada por una sola ausencia eran prácticamente nulas. Pero para evitar cualquier malentendido, Uraraka había informado a Tsuyu y a otro amigo de su escuela sobre su plan de tomarse el día libre. Izuku, por su parte, se lo había dicho a Todoroki y Kacchan. La respuesta de este último era predecible. «Como si me importara lo que hagas con tu cara de mochi», había refunfuñado Kacchan, usando ese tono familiar de desdén e irritación. Todoroki, por su parte, acababa de decirle que tuviera cuidado y que tuviera su teléfono a mano, por si acaso. Y ahora allí estaban, bajo el suave sol de la mañana, con Uraraka caminando ligeramente a su lado. «¿Es así?», preguntó, señalando una pequeña calle con una sonrisa en los labios. Izuku asintió. «Sí, justo ahí abajo». «¿Alguna vez has probado estos crepes antes?». Uraraka negó con la cabeza. «No, esta sería mi primera vez», admitió con una dulce sonrisa. Escuchar eso hizo que Midoriya sintiera un extraño pero agradable calor en su pecho, pensando que si era posible, quería compartir muchas más primeras veces con Uraraka a partir de ahora. Sintió que sus mejillas se calentaban un poco, pero trató de sonreír con naturalidad. Todo parecía perfecto, hasta que llegaron al pequeño puesto. «Está cerrado», exclamó Izuku, mirando las persianas bajadas del puesto. «O tal vez abren un poco más tarde», sugirió Uraraka con optimismo, «podríamos volver después de dar un paseo un poco». «Sí, tal vez», murmuró Izuku, sintiéndose un poco decepcionado hasta que una nueva idea apareció en su cabeza, «sé algo que podría ser incluso mejor que los crepes».
Por alguna razón que Izuku no entendió del todo, Uraraka escondió sus manos detrás de su espalda y dio un pequeño paso, con los ojos muy abiertos y expectantes. «Ah, ¿y qué es?», preguntó ella, con un ligero rubor coloreando sus mejillas. «Ya lo verás». Izuku sonrió, sintiéndose más seguro ahora. Sin darse cuenta de cómo, los dos se encontraron dentro de una pequeña y acogedora cafetería, donde, por ahora, eran los únicos clientes. La cafetería estaba algo escondida entre otros negocios más llamativos. Uraraka cerró los ojos por un momento, disfrutando del aroma del café recién hecho y los pasteles que llenaban el aire. «Huele increíble», comentó, mientras Izuku la observaba. Había algo en cómo ella disfrutaba de las pequeñas cosas que lo hacían sentir especial. «Tienen los mejores rollos de canela que he probado en mi vida», dijo Izuku, su entusiasmo apenas contenido. Un joven corpulento con una expresión amable y labios tan gruesos como una rosquilla se acercó a su mesa, llevando 2 rollos de canela recién horneados. «Gracias por decir eso», dijo el joven, poniendo los platos sobre la mesa. «Solo por eso, déjame ofrecerte los primeros panecillos del día, en la casa». «Wow, gracias, pero...», Midori ya comenzó a declinar, solo para ser interrumpida cuando Uraraka se puso de pie de un salto, sus ojos brillaban como estrellas. «¿En serio?». «En la casa», exclamó ella, emocionada, buscando confirmación. El joven asintió con una sonrisa divertida. «Sí, por supuesto. Solo tienes que decirle al cajero que son de Satou y correr la voz sobre este lugar a los demás». «Muchas gracias, Satou. Prometo recomendar este lugar a todos mis amigos por el resto de mi vida», respondió Uraraka con gran entusiasmo. Izuku y Satou intercambiaron miradas por un momento antes de sonreír. El chico los dejó solos, y Uraraka volvió a sentarse, agarró un pequeño tenedor y le dio un mordisco a su rollo de canela. Su reacción fue instantánea. «Esto es delicioso», dijo ella, con los ojos cerrados, sosteniendo su mejilla con una expresión de pura felicidad. «Es suave por dentro, esponjoso, y el glaseado es perfecto». Izuku sonrió, feliz de verla disfrutarlo tanto. «Itadakimasu», le dijo antes de intentar su propio rollo. Al dar el primer bocado, su cuerpo se relajó por el calor de la masa recién horneada. Una sensación de consuelo lo inundó, y no pudo evitar cerrar los ojos, saboreando el momento. Uraraka lo estaba observando ahora, y un pensamiento divertido cruzó su mente. Canibalismo. Ella se rió internamente mientras observaba a Izuku, tan dulce y amable, devorando su rollo de canela con evidente satisfacción mientras tomaba un segundo y tercer bocado. Se dio cuenta de su mirada y alzó la vista, encontrándose sus ojos. Ochako se sonrojó un poco cuando se dio cuenta de que la habían pillado mirando, pero pronto le devolvió la sonrisa. Sin embargo, más allá de las sonrisas superficiales, Izuku no pudo evitar preguntarse si tal vez ambos estaban fingiendo ser tan felices, evitando las preocupaciones más profundas de las que necesitaban hablar. Uraraka, por su parte, reflexionó sobre algo similar detrás de su sonrisa. «¿Cómo es que nunca antes supe de este lugar?», exclamó Uraraka, visiblemente encantado, mientras salían del pequeño café, «y lo mejor es que no nos cobraron por los rollos de canela». «Pero, ¿estás seguro de que no quieres que te pague por el chocolate caliente?». Izuku negó con la cabeza, ofreciendo una cálida sonrisa. «Me alegro de que te haya gustado», dijo, un poco modestamente, «pero esta era solo nuestra primera parada del día». Uraraka lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. «El primero». Una vez más, sin saber exactamente cómo, se encontraron en la entrada de un zoológico. Los sonidos de los animales y el animado parloteo de la gente llenaban el aire, creando un ambiente alegre y relajado. Deambularon por las distintas secciones del zoológico, riendo y bromeando frente a los animales y las estatuas, posando para fotos tontas y disfrutando de la experiencia como si volvieran a ser niños. «Este lugar está muy bien cuidado», comentó Izuku, observando con detenimiento la vegetación y cómo se mantenía todo. A mitad de su visita, se encontraron con una excursión escolar. Un grupo de niños de jardín de infantes caminaba en una fila, liderados por su maestra, y tanto Izuku como Uraraka no pudieron evitar sonreír tiernamente al verlo. «¿A ti también te gustan los niños, Deku?»,
preguntó Uraraka con su habitual entusiasmo cálido. Por supuesto. Respondió Izuku sinceramente, aunque, no estoy seguro de que les guste tanto. Uraraka lo miró con curiosidad. ¿Por qué no? Izuku recordó brevemente su interacción con Kota, el niño al que había tratado de ayudar, pero terminó recibiendo un golpe bajo en su lugar. Quizás, todavía no he sabido cómo lidiar con ellos, admitió con una risa nerviosa. Antes de que Uraraka pudiera responder, ambos vieron a dos niños heteromórficos en la distancia, abriendo la puerta de la pequeña granja de mascotas, donde varios animales deambulaban libremente. «Sé libre», gritó uno de los niños, que tenía cara de tigre. Como si los animales entendieran, comenzaron a correr salvajemente, dirigiéndose directamente hacia el grupo del jardín de infantes. «¡Cuidado!», gritó Izuku, reaccionando al instante. Corrió hacia los niños, con Uraraka a su lado, y ambos lograron levantar a dos niños cada uno, sacándolos del camino de los animales que podrían haberlos pisoteado. «Oveja», dijo alegremente una de las niñas, tirando del cabello de Izuku, quien imaginó que así debía sentirse una oveja al ser esquilada. Sin embargo, ese pensamiento se desvaneció cuando la otra chica, que Uraraka sostenía, apuntó hacia adelante. «Mira a Kosei. Es tan valiente». Uraraka y Deku se giraron al mismo tiempo para ver a un niño pequeño parado frente a una cabra que parecía lista para cargar contra él. «Quítate del camino», gritó Izuku, tratando de abrirse paso entre los animales que aún se movían en todas direcciones. La cabra comenzó a correr hacia el niño, pero justo cuando parecía que iba a embestirlo, una larga cinta apareció de la nada, tirando de él por la cintura y arrastrándolo fuera de peligro. «Estuvo cerca», dijo un joven de pelo oscuro, con cintas retraídas hacia los codos, que parecía haber utilizado su peculiaridad para salvar al niño. «Podría haberlo manejado. Ahora tengo mi peculiaridad», se quejó el pequeño Kosei, frunciendo el ceño mientras intentaba golpear ligeramente al chico de la cinta en la cara. «Sí, pero», trató de explicar el tipo, aunque parecía un poco torpe cuando se trataba de niños. Izuku no pudo evitar sonreír ante la escena. «Parece que no soy el único que tiene problemas con los niños», pensó, mientras observaba al chico de la cinta suspirar, claramente fuera de su zona de confort. Mientras tanto, otro niño que parecía ser un empleado del zoológico, con una peculiaridad que parecía permitirle comunicarse con los animales, logró reunir a los animales escapados y devolverlos a sus corrales. La situación parecía estar bajo control, y la maestra de los niños llegó, agradeciendo a todos los que habían ayudado. «Muchas gracias por salvar a los niños», dijo la mujer, mirando con severidad a los dos pequeños que habían causado el caos. «¿En qué estabas pensando al abrir ese bolígrafo? No hice nada malo. Mi papá me dijo que los animales no deberían estar encerrados», replicó el muchacho con cara de tigre, inflando el pecho como si estuviera defendiendo una causa noble. «Entiendo, pero tal vez entendiste mal lo que quiso decir tu papá», respondió pacientemente la maestra. Luego se volvió hacia el resto de los niños con una sonrisa más suave. «Míralos bien, niños. Esta tarde, los dibujarás como agradecimiento por salvarte. Ellos fueron tus héroes hoy». La emoción de los niños fue inmediata, sus voces llenaron el aire. «Quiero dibujar el cordero verde», exclamó la chica que había tirado del pelo de Izuku, señalándolo emocionada. «Y le daré unas zapatillas rojas». Los ojos de Izuku se iluminaron, imaginando cómo sería representado, incluso si fuera como una versión antropomórfica de sí mismo. «Parece una gatita feliz», dijo otra chica, mirando a Uraraka, que no pudo evitar reírse. «Y parece un monito», gritó un niño, señalando al tipo de la cinta. Zero, ahora de pie junto a ellos, instintivamente se tocó las orejas al escuchar el comentario, suspirando con resignación. Izuku se despidió de los niños mientras pasaban felizmente a la siguiente sección del zoológico, sus vocecitas llenaban el aire de alegría. Mientras los veía irse, soltó una suave carcajada. «Es la primera vez que me llaman cordero. Normalmente, la gente me llama brócoli por mi pelo», comentó con una mezcla de diversión y resignación. Uraraka, caminando a su lado, no pudo evitar reírse. La imagen de Izuku con una cabeza de brócoli apareció en su mente y tuvo que reprimir la risa. «Por supuesto.
dijo ella, con los ojos brillando de diversión mientras se tapaba la boca con una mano. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Aunque, supongo que a los niños tampoco se les ocurrió porque, a casi nadie le gusta esa verdura. Tal vez, admitió Izuku, rascándose la cabeza como si tratara de entender su propia apariencia a través de los ojos de un niño. Pero si tuviera que elegir, creo que preferiría ser un conejo. Uraraka lo miró sorprendida, levantando las cejas ante la inesperada confesión. ¿En serio? ¿Un conejo? Repitió ella, perpleja, pero entonces una idea cruzó por su mente. Oh. Es porque eres el conejillo de Indias de Atsume. Lo dijiste el otro día. Izuku rápidamente agitó sus manos frente a él, formando una X. Lo dije, pero no es por eso, Uraraka. Exclamó, su rostro se puso ligeramente rojo. Es solo, recientemente me he convertido en fan de la heroína Mirko, principalmente por su estilo de lucha, que se centra en el uso de sus piernas, y también por su sonrisa. En realidad, tengo que admitir. Uraraka lo observó, curioso por saber qué iba a decir a continuación. He practicado frente al espejo, tratando de imitar su sonrisa. Creo que logra el equilibrio perfecto entre tranquilizar a las personas que salva y ser lo suficientemente feroz como para enfrentarse a los villanos. Mirko, ¿eh? Uraraka lo miró con curiosidad, procesando su confesión con una mezcla de diversión y tal vez solo una ligera pizca de celos por Mirko. Aunque la imagen mental de Deku practicando la feroz sonrisa de Mirko frente a un espejo era, por decirlo menos, adorable. ¿Te gusta mucho su sonrisa? Preguntó ella, todavía intrigada. De hecho, ahora que lo pienso, es un poco como el de Bakugo cuando pelea. Izuku se congeló por un momento, sorprendido por la comparación. Parpadeó varias veces, como si la idea estuviera tomando forma en su mente. Ahora que lo mencionas, es verdad. Admitió riendo con incredulidad. No me había dado cuenta. Sabes, pensé que todavía estabas tratando de emular a All Might, dijo Uraraka pensativo. Bueno, solía serlo, sí. Era un gran admirador. De hecho, creo que todavía puedo hacer su imitación. Izuku bajó la cabeza, pasando una mano por su cabello con una expresión concentrada antes de mirar hacia arriba y hacer su mejor voz de All Might. Estoy aquí. E inmediatamente, Uraraka se echó a reír, dio en el clavo. Jajaja, gracias, Izuku se rió entre dientes, su expresión volvió a la normalidad. Sabes, estos últimos meses de entrenamiento con el señor Yagi me han hecho darme cuenta de algo. A pesar de que siempre he tomado notas sobre los héroes que observaba, ya sea en las calles o en línea, durante mucho tiempo me obsesioné con la idea de que si alguna vez desarrollaba mi propio estilo de lucha, tenía que ser como el de All Might. Pero ahora, veo que ese estilo no era el más adecuado para mí. Izuku hizo una pausa por un momento, mirando a Uraraka, que escuchaba atentamente. No es que no pueda pelear con mis puños como lo hace él, pero usar mis piernas se siente más natural ahora. Además, me he lesionado menos entrenando de esa manera. Me gustaría pensar que ya no estoy atado a esa vieja obsesión y, de alguna manera, he logrado adoptar pequeñas cosas de otros héroes para mejorar. Eso es una excelente autoconciencia, Deku. Siempre me sorprendes. Uraraka lo elogió. Izuku sonrió un poco, algo avergonzado. Aunque todavía lo admiro mucho, tengo que admitir que tengo sentimientos encontrados sobre All Might. Siempre le estaré agradecido por haberme salvado la vida. Ahorrando, tu vida. Repitió Uraraka, confundido. Ah. Izuku inmediatamente se dio cuenta de su desliz. Todavía no se lo he contado. Un torbellino de pensamientos recorrió su mente. ¿Debería decírselo ahora? Por un lado, si había alguien en el mundo con quien quisiera hablar sobre lo que sucedió ese día, era Uraraka. Pero no quería cargarla con más preocupaciones, especialmente después de todo con Agakure y Mikotoga. Además, habían aprovechado el día para animarla, no para que se preocupara por él. Tal vez sintiendo su conflicto interno, Uraraka tomó suavemente su mano y le sonrió tiernamente. No tienes que decirme nada que no estés dispuesto a compartir, dijo ella, con voz tranquila y llena de comprensión. Izuku sintió que una ola de alivio lo invadía al instante. Gracias, Uraraka, respondió él, apretándole ligeramente la mano. Sí quiero decírtelo, pero es complicado.
Está bien, cuando estés listo, lo tranquilizó ella, dando un suave tirón mientras seguían caminando, todavía tomados de la mano. A medida que seguían caminando, sus pasos adquirían un ritmo cómodo, casi sincronizado. El sol calentaba suavemente sus rostros y el aire transportaba el aroma fresco de la hierba cortada mezclado con el ligero sonido de las salpicaduras del agua. Llegaron al estanque Koi, y Uraraka soltó una risita mientras los peces abrían y cerraban la boca a medida que se acercaban. Izuku consiguió algo de comida para alimentarlos, y se quedaron allí en un silencio agradable, observando a los peces hasta que se acabó la comida. De repente, ambos rompieron el silencio al mismo tiempo. Uraraka, Deku. Se miraron, sorprendidos por la coincidencia, y una suave brisa agitó sus cabellos, haciendo que ambos se sonrojaran. Tú vas primero, dijo Izuku, sonriendo nerviosamente. Uraraka se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja antes de hablar. En primer lugar, solo quiero darte las gracias, Deku, sonrió, mirando su reflejo en el estanque ahora que los koi se habían dispersado. Sé que tomarme este día libre fue porque tú y Tsu todavía están preocupados por mí, por todo lo que ha sucedido recientemente. Y aunque quiero decirles de nuevo que estoy bien, tal vez me he estado guardando algunas cosas que aún no he compartido con ustedes. Sé que has estado tratando de ser fuerte como siempre, Uraraka, comenzó Izuku, pero también sé que esto te está afectando más de lo que estás dejando. Y no tienes que fingir que todo está bien. Conmigo no. No quiero presionarte para que me digas algo que no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí. Realmente lo soy. Uraraka parpadeó, claramente conmovido. Sus ojos se suavizaron y, por unos momentos, pareció buscar las palabras adecuadas. Finalmente, se inclinó sobre la barandilla y exhaló lentamente. Sobre Agakure, no puedo dejar de pensar en cómo la dejamos atrás, dijo con seriedad. ¿Y si Toga está haciendo todo esto por mi culpa? ¿Y si fuera mi culpa por no insistir en que Ojiro y yo volviéramos a buscarla? No es tu culpa, respondió Izuku con firmeza, acercándose. Nadie podría haber predicho lo que sucedería. Las palabras de Izuku parecieron tranquilizarla un poco, pero aún así, Uraraka suspiró, el peso aún persistía. Creo que lo sé, pero es difícil no sentirse un poco responsable, murmuró. Y no es solo eso, hay otras cosas que también me han estado preocupando. ¿Otras cosas? Preguntó Izuku, su interés despertó, notando el peso detrás de sus palabras. Después de la fiesta de Aoyama, hablé con mis padres de otra cosa, dijo ella, vacilando. Izuku permaneció concentrado, sus ojos verdes reflejaban una preocupación genuina. Uraraka hizo una pausa, como si necesitara armarse de valor antes de continuar. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Miró hacia el estanque, observando a los koi nadar perezosamente bajo la luz del sol mientras el viento seguía jugando con su cabello. Empezó a recordar su conversación de aquella noche. Acababa de cerrar la puerta detrás de ella en su casa. Ochako, por favor siéntate, hay algo de lo que tenemos que hablar, pidió su madre, y Ochako obedeció, aunque con expresión preocupada. Sus padres también se sentaron, intercambiando una mirada que no hizo más que aumentar la inquietud de Ochako. Entonces, su padre rompió el silencio. Nos dimos cuenta antes de que te encontraste con Kai Chisaki, dijo su padre con cautela. ¿Te dijo algo? Ochako frunció el ceño, recordando el encuentro. No, respondió Ochako, negando con la cabeza. De hecho, me dijo que usted le explicaría de qué se trataba la conversación. Sus padres intercambiaron otra mirada, y Ochako pudo ver a su madre asintiendo, dando permiso a su padre para continuar. Hay algo que sabíamos desde hace tiempo pero que no queríamos decirte, sobre todo para no preocuparte, Ochako, empezó su padre con voz llena de seriedad. Pero ahora, creo que es importante que lo sepas. El hombre que salvaste con su coche y su hija es el líder de una organización llamada Shiya Saikai, que actualmente está siendo investigada por la policía por distribuir drogas ilegales en Japón. Ochako se quedó sin palabras. Había visto a aquel hombre educado, incluso amable, cuando le mostró el regalo para su hija. Nada en ese momento le había hecho pensar que él era peligroso. Pero ahora, al escuchar esta revelación, un escalofrío recorrió su espina dorsal.
Si realmente era un líder de la Yakuza, y alguien había intentado matarlo, entonces todo había sido un conflicto relacionado con pandillas. ¿Había puesto en peligro a su familia al involucrarse? Su padre pareció percibir su preocupación. No estamos diciendo que te equivocaste al salvar a Kai Chisaki y su coche, aclaró rápidamente su padre. Estamos muy orgullosos de ti, Ochako. Gracias, papá, respondió Ochako, aunque el desasosiego persistía. Una pregunta se formó en su mente, entonces, ¿por qué vino aquí hoy? Su padre respiró hondo antes de responder. Bueno, parece que Chisaki se enteró de la situación financiera de nuestra familia y se ofreció a prestarnos dinero para ayudar con el negocio. A Ochako se le revolvió el estómago. Algo en la oferta de Chisaki no se sentía bien. ¿Por qué querría ayudarlos? ¿Y a qué costo? Su madre, al notar su malestar, intervino para tranquilizarla. No te preocupes, Ochako. Por mucho que a tu padre le guste la arquitectura, después de escuchar la oferta de Kai Chisaki, decidió declinar, explicó su madre, tratando de aliviar la tensión en la habitación. ¡Qué alivio! Suspiró Ochako, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Aunque, continuó su padre, frotándose nerviosamente la nuca. Era bastante insistente en querer pagarnos de alguna manera. Supongo que así es como operan los Yakuza, pero honestamente, fue un poco aterrador por un momento. Ochako miró a su padre con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía lo mucho que significaba el negocio para él y lo duro que debía de haber sido rechazar la oferta de un nuevo préstamo, sobre todo porque en los últimos meses había tenido dificultades para conseguir uno de los bancos. Pero tu padre era muy firme. Su madre trató de animarla, sonriéndole a su hija. Eso es admirable, y un poco aterrador. Dijo Ochako, tratando de mantener el tono ligero, aunque la preocupación aún era evidente en su voz. El señor Uraraka suspiró, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. No voy a negar que fue difícil declinar. Como decía tu madre, me encanta la arquitectura, y tenía muchos proyectos en mente. La oferta de Kai Chisaki fue más que generosa y nos habría ayudado mucho con la situación actual de la empresa, pero es mejor declararse en bancarrota que pasar noches sin dormir sabiendo que le debemos a la Yakuza, especialmente cuando su dinero proviene de las drogas. ¿Declarar quiebra? Murmuró Ochako, sintiendo un nudo en la garganta. Durante un tiempo, había creído que la situación estaba mejorando, especialmente con sus esfuerzos por reconstruir el puente que había dañado la reputación de la empresa. Una vez más, su padre pareció leer sus pensamientos. No pienses ni por un segundo que lo que tú y tus amigos hicieron fue en vano, trató de tranquilizarla. La situación ha mejorado gracias a vuestra ayuda, y hemos recibido algunas propuestas de proyectos, pero, la empresa ya arrastraba importantes deudas mucho antes de que esto sucediera. El señor Uraraka pensó en los rostros sonrientes de sus trabajadores, aquellos que habían permanecido leales a la empresa a pesar de las dificultades. Algunos de nuestros empleados amablemente se ofrecieron a seguir trabajando, incluso si no podíamos pagar sus salarios a tiempo, pero eso claramente pondría en peligro la estabilidad financiera de sus familias, dijo el señor Uraraka, con la voz quebrada cuando las primeras lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Ochako sintió un nudo en el pecho al ver a su padre así. Ella no pudo contenerse más y corrió a abrazarlo. «Papá», exclamó Ochako, las lágrimas corrían por su rostro mientras se aferraba a él. «No llores, cariño», murmuró su padre, abrazándola fuertemente. Sabíamos que esto podía pasar. Al menos todavía estamos a tiempo de pagar todas nuestras deudas y seguir adelante. Ochako retrocedió un poco, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz estaba llena de determinación. Pero, ¿qué pasa si después de graduarme, trabajo a tiempo completo para la empresa?, sugirió ella, con los ojos llenos de lágrimas. El señor Uraraka la abrazó tiernamente, acariciándole el pelo. «Nunca te pediría que renunciaras a tu sueño para cumplir el mío, Ochako», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Tienes que seguir tu propio camino». Los tres miembros de la familia Uraraka se abrazaron, las lágrimas fluían, compartiendo un momento de vulnerabilidad y fuerza. Después de escuchar su historia, Midoriya sintió una profunda urgencia en su pecho.
Sin pensarlo demasiado, dio un paso más y, antes de que pudiera detenerse, tomó la mano de Uraraka y la envolvió en una especie de abrazo incómodo. Fue un gesto torpe, pero lleno de calidez y sinceridad. Al principio, ella se tensó, sorprendida, pero luego se relajó, enterrando su rostro en su hombro mientras sollozaba suavemente. «No estás solo en esto», susurró. «Estoy aquí». El silencio que siguió fue reconfortante, con el suave susurro del viento a través de las hojas que los rodeaban. Por un momento, fue como si parte del peso que llevaban se hubiera levantado. Uraraka respiró hondo, pero continuó sollozando y respirando contra el cuello de Izuku, agarrando su mano con fuerza, retrayendo cuidadosamente su pulgar para evitar hacerlo flotar. «Gracias, Deku», dijo en voz baja. «Yo también estoy aquí para ti». Izuku asintió, tratando de sonreír, aunque su expresión vaciló un poco. El nudo en su estómago no desapareció por completo, pero al menos sabía que había logrado compartir algo del dolor de Uraraka. Ambos permanecieron en silencio un rato, observando cómo los peces koi regresaban, atraídos por las hojas que caían al agua. El parque al que habían llegado después de salir del zoológico los rodeaba en un ambiente tranquilo, con el viento meciendo suavemente las hojas de los árboles, proyectando sombras que bailaban a su alrededor. Izuku y Uraraka caminaron uno al lado del otro sobre la hierba fresca. La luz del sol que se filtraba a través de las copas de los árboles rozaba suavemente su piel, y ambos revisaron sus teléfonos, solo para asegurarse de que todo estaba bien con el resto del mundo. Uraraka continuó compartiendo más sobre su situación familiar. Explicó que su familia había estado en el negocio de la construcción durante generaciones, pero después de que sus abuelos paternos fallecieron, sus padres tuvieron que hipotecar la casa varias veces para salvar el negocio. Su padre siguió endeudándose para evitar despedir a sus empleados, muchos de los cuales también habían trabajado para su familia durante generaciones. Sin embargo, la situación se había vuelto insostenible debido al estrés constante que enfrentaban sus padres debido a las crecientes deudas. Aún así, debe ser especialmente duro para tu padre, reflexionó Izuku tras un breve silencio. Renunciando a su sueño por el bien de su familia. Creo que es un padre admirable. Realmente lo es. Respondió Uraraka, animándose un poco y ofreciéndole una sonrisa brillante, a lo que Izuku respondió de la misma manera. Aprovechando un carrito de helados que pasaba por allí, compraron un par de paletas de limón. El sabor agrio y refrescante contrastaba con el cálido día y, poco a poco, cualquier pesadez en sus corazones pareció desvanecerse. Pronto, se encontraron riéndose de cosas pequeñas, sintiéndose más ligeros con cada paso que daban. El parque los llevó a un lago claro, donde el agua reflejaba el cielo despejado y las copas de los árboles. A lo lejos, algunos niños saltaban piedras, tratando de hacerlas rebotar sobre la superficie del agua, pero pronto se cansaron y se fueron después de algunos intentos. Inspirados por la escena, Izuku y Uraraka decidieron probarlo también. Ambos se agacharon para recoger algunas piedras planas de la orilla del lago, listos para ver quién podía hacer que las suyas saltaran la mayor cantidad de veces. El resultado de su primer intento no pudo ser más opuesto. Mientras que Uraraka había hecho trampa usando su don para hacer que su piedra flotara hasta que desapareciera en el horizonte, la piedra de Izuku llegó bastante lejos, pero sin saltar una sola vez en el agua. Uraraka no pudo evitar echarse a reír de nuevo. Pensé que habría mejorado al menos un poco desde que tenía 4 años. Se quejó Izuku. No mejorarás si no practicas, no importa cuánto tiempo pase. El secreto está en la muñeca. Mira, dijo ella, colocándose detrás de él y agarrándolo de la muñeca para mostrarle el movimiento adecuado de la mano, repitiéndolo 2 veces, así. Así. Por alguna razón, uno que Izuku no pudo precisar al principio, de repente se dio cuenta de lo cerca que estaban. Quizás, en parte porque podía sentir el suave y cálido pecho de Uraraka presionando contra su espalda. Por supuesto, no quería ser grosero mientras ella le explicaba cómo saltar piedras, información que habría sido invaluable cuando era más joven y podría haberlo ayudado a evitar las burlas de Kacchan. Pero ahora, en el presente, no pudo evitar darse la vuelta para mirarla directamente, perdiendo por completo el enfoque.
Al principio pareció un poco sorprendida, pero cuando sus ojos se encontraron, fue como si supiera su intención, incluso antes de que él mismo se diera cuenta. La mano de Izuku, todavía sostenida por su muñeca, soltó las piedras restantes mientras se inclinaba, un leve rubor se deslizó por sus mejillas, hasta que su rostro estuvo muy cerca del de ella. Deku, murmuró Uraraka, casi sin aliento, pero lo suficiente para que Izuku entendiera que compartían el mismo deseo. Suavemente, la rodeó con el brazo y la acercó más, sus labios se encontraron en un beso lento y cálido que los envolvió por completo. Instintivamente, Uraraka presionó su pecho aún más cerca de Deku, y la sensación hizo que ambos abrieran ligeramente los ojos para mirarse, aunque no se apartaron. Volvieron a cerrar los ojos, sintiendo el sol del mediodía calentando sus cuerpos mientras permanecían quietos. Las manos de Uraraka ahora descansaban sobre los hombros de Izuku, pero pronto sintió la necesidad de moverlas a su espalda, acercándolo aún más. Un pequeño sonido escapó de sus bocas, haciendo que abrieran los ojos una vez más, y cuando sus miradas se volvieron a encontrar, la intensidad del momento los dejó sin palabras. Simplemente se dejaron llevar por la calidez que compartían. El viento jugaba con sus cabellos mientras el lago reflejaba sus formas junto con el cielo en calma. De repente apareció una gran nube, cubriendo el sol, pero el calor que compartían no se desvaneció. La lluvia caía pesadamente sobre el edificio de Izuku mientras abría la puerta de su casa y miraba hacia la oscuridad de la entrada. «Ah, ¿es usted? ¿Seguro que esto está bien, Deku?», preguntó Uraraka nerviosamente, asomándose desde el umbral antes de atreverse a entrar. Izuku asintió, aunque su propia inseguridad flotaba en el aire. «Sí, Uraraka. Después de todo, has estado aquí antes, ¿recuerdas?». Trató de tranquilizarla, aunque sintió la rigidez en sus propios pasos a medida que se adentraba en la entrada. «Viniste a visitarme, cuando nos conocimos. Se siente, como si eso hubiera sido hace tanto tiempo», dijo Uraraka, entrando por fin y cerrando la puerta tras de sí con cuidado. Izuku, sin saber cómo responder, se movió rápidamente hacia el armario más cercano. Sacó un par de toallas y le ofreció una a Uraraka, quien la aceptó con una sonrisa tímida. «Gracias», dijo mientras comenzaba a secarse el cabello. Izuku la observó, sus ojos captaron el suave movimiento de sus manos, y una sensación cálida, casi familiar, se asentó en su pecho. «¿Usted, quieres darte una ducha?». La pregunta se le escapó de los labios antes de que pudiera pensar, y tan pronto como las palabras salieron de su boca, un profundo rubor se extendió por sus mejillas. «Quiero decir, no los dos, no juntos, por supuesto, o no, definitivamente no. Quiero decir, no lo hago». Izuku agitó las manos, tratando de corregirse, sus palabras salieron incómodas y apresuradas. Uraraka se echó a reír, un sonido suave que llenó la habitación y alivió cualquier tensión que pudiera haberse acumulado. «Está bien, Deku», dijo con una sonrisa que iluminó la penumbra de la habitación, «sé lo que quisiste decir, pero no. Estoy bien». Izuku pensó que Uraraka siempre estaba ahí para ayudarlo, incluso en cosas simples como no hacerlo sentir avergonzado por sus torpes palabras. Uraraka se acercó a él y cogió una de las toallas que acababa de empezar a usar para secarse. Sin decir nada, comenzó a secar suavemente su cabello. Sus dedos recorrieron sus mechones con una ternura que le hizo temblar ligeramente. A través de ese pequeño gesto, Izuku podía sentir la calidez y el cuidado que siempre le había mostrado, pero ahora, en medio de la tormenta, se sentía envuelto en una intimidad más profunda. «Ahora tu cabello se ve, como algas marinas», bromeó Uraraka con una dulce sonrisa, pero sus palabras se apagaron cuando notó la expresión en el rostro de Izuku. Su mirada, clavada en la de ella, era más intensa de lo que ella estaba acostumbrada, más profunda. Izuku se quedó quieto, cautivado de nuevo por su cercanía. Podía sentir el calor de sus manos, un tacto que lo inquietaba y lo reconfortaba al mismo tiempo. «Pero, tú miras, muy lindo así», murmuró Uraraka, con la voz ligeramente temblorosa. En ese preciso momento, un relámpago iluminó la habitación, breve pero intenso, y fue como si ese golpe de luz rompiera la última barrera entre ellos. Sin pensarlo, sus brazos se envolvieron firmemente alrededor de su cintura, acercándola con una determinación inesperada.
Izuku la miró, sus ojos buscando alguna señal en los de ella antes de acortar la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que se profundizó de inmediato, explorándose el uno al otro con un deseo de cercanía que había sido reprimido durante meses. Uraraka, susurró Izuku contra sus labios, su voz apenas audible, como si decir su nombre hiciera que el momento fuera aún más real, lleno de una mezcla de emociones que ardían en su pecho. Deku, respondió ella, su voz era una mezcla de dulzura y anhelo. La intensidad de ese primer beso los dejó sin aliento, y cuando se separaron lo suficiente para respirar, sus miradas permanecieron fijas, como si tuvieran miedo de que si se soltaban, el momento se desvanecería. Pero no fue así. Se besaron de nuevo, esta vez con más urgencia, como si cada beso fuera una confirmación de lo que ambos habían sentido durante tanto tiempo. Uraraka dio un pequeño paso atrás, su espalda se encontró con la pared mientras las manos de Izuku se apretaban alrededor de su cintura, como si necesitara asegurarse de que ella no iría a ninguna parte. Ambas chaquetas escolares descansaban ahora sobre el respaldo de dos sillas del comedor, a la espera de secarse lentamente. El ambiente de la habitación todavía estaba cargado de humedad por la tormenta del exterior, y aunque las ventanas estaban cerradas, el eco de la lluvia continuaba reverberando en sus mentes, acompañando la persistente sensación de incertidumbre que flotaba en el aire. Lo siento mucho, Uraraka. No debería haberme acercado tanto. Yo no sé qué me pasó. Tartamudeó Izuku, sus orejas ardiendo de color rojo brillante mientras hurgaba en el armario de su habitación, buscando algo que le prestara después de que ella mencionara sentir un poco de frío debido a la caída de la temperatura. Uraraka, aunque igualmente avergonzado detrás de la puerta, se rió suavemente, tratando de aliviar la tensión. No te preocupes, Deku. Además, los dos fuimos arrastrados por la atmósfera de la tormenta, ¿no crees?, dijo con una sonrisa antes de empujar suavemente la puerta de la habitación de Izuku. ¿Puedo entrar? Ah. No, 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 no. Izuku extendió sus manos en un intento desesperado por detenerla, pero ya era demasiado tarde. Esto es, Uraraka entró y encontró algo que no esperaba. Una habitación minimalista y refinada de estilo japonés. Izuku dejó escapar un suspiro de resignación antes de ofrecer una sonrisa tímida. Todoroki se ofreció a remodelar mi habitación recientemente como agradecimiento por permitirle quedarse en mi casa por un tiempo. Dijo que se haría en un día, así que pensé que solo haría algunos pequeños cambios, pero, pues resultó así, sonrió nervioso. Mi mamá casi se desmaya cuando lo vio. Me siento un poco avergonzado porque, contrasta con el resto de la casa. Lo entiendo, dijo Uraraka, todavía sorprendido y con los ojos muy abiertos. Se puede decir que Todoroki tiene potencial para ser un excelente contratista. Y también que se preocupa mucho por ti, Deku. Izuku, sintiéndose un poco más a gusto ahora, sacó del armario una sudadera con capucha verde claro con su nombre bordado en el pecho. ¿Funcionará?, preguntó él, ofreciéndoselo. Sí, gracias, respondió ella, aceptando la sudadera con una sonrisa genuina. Al ponerse la sudadera con capucha, la suave tela rozó su piel, aportando calor inmediato. Pero a medida que el ambiente volvió a ser cómodo, la tensión entre ellos resurgió. Un silencio espeso y cargado se formó entre ellos, muy parecido al que había llenado la sala de estar momentos antes. Se miraron a los ojos por un momento que duró demasiado, la conexión quedó en el aire, pero ahora estaban en la intimidad de la habitación de Izuku, lo que solo intensificó la sensación. Tratando de romper el momento, Uraraka intentó una pequeña broma. Mira, ahora soy como Deku. Plus Ultra. Exclamó, levantando un brazo dramáticamente. Pero en ese instante, un recuerdo la golpeó como una ola. La imagen de Himiko Toga pasó por su mente, recordándole un día en el centro comercial. Habían estado jugando en la sección de ropa masculina, probándose todo tipo de atuendos. La risa de Toga todavía resonaba en sus oídos, y podía verla vívidamente salir de detrás de la cortina de un vestidor con un traje azul marino, lanzando un puñetazo al aire y diciendo, «Soy Saito», con una sonrisa juguetona. Esa escena, tan inocente pero cargada de emociones complejas, la dejó un poco atónita. Uraraka, ¿estás bien?,
Izuku, al notar el cambio repentino en su expresión, se acercó, preocupada. Ella parpadeó, sacudiendo la cabeza rápidamente. Sí, estoy bien. Solo, desconectado por un segundo. No te preocupes. Pero el recuerdo permanecía en su mente. Y Miko, con todas sus emociones contradictorias, seguía siendo un enigma para ella, alguien a quien había intentado entender pero que siempre se le escapaba de las manos. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en eso, no en este momento. Izuku, al ver su ligero malestar, trató de animarla y no hacerla sentir incómoda. Bueno, ¿te gustan los huevos fritos? Uraraka no pudo evitar reírse ante la repentina e inesperada pregunta. Las risas, aunque breves, rompieron la tensión, aportando una nueva ligereza a la habitación. Sí, Deku, me encantan los huevos fritos, respondió ella con una sonrisa más relajada, agradecida de que él, sin saberlo, siempre supiera cómo brindarle un poco de consuelo. Genial. Entonces, te haré algunos, dijo Izuku con determinación, como si ese simple acto fuera su forma de protegerla de lo que fuera que la estuviera molestando, aunque no sabía exactamente qué era. Mientras Izuku se dirigía hacia la cocina, Uraraka lo observó, sintiendo como su presencia, su calidez y su sincera torpeza siempre la envolvían en una reconfortante sensación de paz. Una vez en la cocina, Izuku se apresuró a poner una tetera con agua para el té verde. ¡Ah! Gritó Uraraka de repente, sobresaltando a Izuku. ¿Qué pasó? ¿Viste un bicho o algo así? Preguntó nervioso, mirando frenéticamente a su alrededor en todas direcciones mientras agarraba una lata de repelente de insectos, listo para actuar. No es eso. ¿Por qué sería un error? Respondió ella con una sonrisa juguetona. Acabo de recordar que nunca volvimos por los crepes que querías que probara. Izuku, visiblemente aliviado, bajó los hombros y dejó escapar un suspiro. Oh, eso. Por favor, no me asustes así, Uraraka, dijo, guardando el repelente de insectos y tocándose el pecho mientras intentaba calmarse. Supongo que tendrá que esperar hasta la próxima. Uraraka pensó en eso, y aunque habló en un tono optimista, había una nota de preocupación en su voz. Deku, pensó si realmente tendremos tiempo para pasar el rato una vez que comencemos en UA. Por lo que he oído, la nueva directora, Aizawa, es bastante estricta. Empiezo a pensar que apenas tendremos tiempo libre. Y probablemente será así durante los próximos 3 años. Entonces, bueno, ser héroes profesionales tampoco parece que vaya a dejar mucho espacio para nada más. Izuku se detuvo por un momento, dejando la sartén que sostenía mientras consideraba sus palabras. Sí, dijo más serio, yo también he estado pensando en eso. Pero supongo que es por eso que fue una buena idea tomarnos este día para nosotros mismos, mientras aún podamos. Él sonrió cálidamente, y Uraraka no pudo evitar que el calor subiera a sus mejillas. Se giró ligeramente, esperando que Izuku no notara su repentino rubor. ¿Crees que tu mamá volverá pronto? Preguntó Uraraka con un dejo de preocupación, mirando la puerta principal y luego el reloj de la cocina, que marcaba las 13:30 horas. Tal vez se moleste si no se encuentra aquí. Este no es exactamente un momento normal para decir que dejamos la escuela y vinimos hasta aquí. Izuku, mientras rompía algunos huevos en la sartén y los cubría con una tapa, respondió. No te preocupes. Hoy está trabajando hasta tarde. No sabía que tu mamá trabajaba, Deku. Aunque supongo que es bastante normal, comentó Uraraka. De hecho, mi mamá heredó una propiedad y algo de dinero de su familia hace unos años, lo que ha sido de gran ayuda. Gracias a algunas inversiones seguras, nos ha ido bien. Pero a veces, mi mamá toma trabajos de medio tiempo para obtener un poco de ingreso extra y también para mantenerse activa. Veo, asintió Uraraka, comprendiendo la situación. Debe ser bueno haber heredado dinero en lugar de deudas, como hizo mi familia, agregó con una sonrisa incómoda. Y ya, Izuku sonrió, aunque no estaba seguro de cómo continuar la conversación, así que se distrajo abriendo la nevera para tomar un poco de mayonesa y ketchup. También tenemos algunos sándwiches de carne que me dio el señor Yagi. Dijo que tienen el contenido calórico perfecto para entrenar, ofreció, tratando de ser un buen anfitrión. No, gracias.
Estoy intentando comer menos carne, Uraraka rechazó cortésmente. Izuku asintió y continuó poniendo la mesa. Probablemente sea lo mejor. El otro día, encontré un pelo en uno de ellos, creo que el señor Yagi está perdiendo el pelo por el estrés. Incluso tuvo un accidente recientemente, pero no quiso darme muchos detalles. Aunque confío en que no esté involucrado en nada peligroso. Uraraka, mientras elegía entre la mayonesa y la salsa de tomate, sonrió cálidamente. Es un poco misterioso, pero si te ha ayudado tanto, debe ser una buena persona. Sí. De verdad, me siento muy afortunada por todas las personas que me han ayudado estos últimos 10 meses, dijo Izuku mientras estaba de pie a su lado, sosteniendo la mano de Uraraka. Ambos permanecieron quietos, sus miradas se encontraron en un momento que pareció extenderse, una sensación de nerviosismo y algo más llenó el espacio entre ellos. Pero antes de que pudieran acercarse más, el agudo silbido de la tetera rompió la tensión. ¡Ah! El agua. Exclamó Izuku, casi saltando mientras se levantaba rápidamente para apagar la estufa. Eso me recuerda, también tenemos taiyakis congelados. ¿Te quedas con alguno? Sí, por favor, respondió Uraraka, todavía un poco nervioso por su anterior cercanía. Me encantan las cosas dulces. Izuku colocó los taiyakis en el microondas, tratando de calmarse mientras el suave zumbido del electrodoméstico llenaba la cocina. Mientras observaba los taiyakis, no pudo evitar dejar que sus pensamientos corrieran por su mente. Tengo que dejar de intentar besarla cada vez que puedo, antes de que ella piense algo raro sobre mí. Sobre todo porque estamos solos en casa. El sonido del microondas lo devolvió a la realidad. Se dio la vuelta con el plato de taiyakis en la mano, forzando una sonrisa que esperaba que pareciera relajada y natural. Me las regaló un amigo del señor Yagi. Creo que te parecería muy gracioso, Uraraka. Si tú lo dices. Vamos a comerlos mientras están calientes. Uraraka cogió uno de los taiyakis, pero después del primer bocado, su expresión cambió rápidamente. Hace frío. Izuku la miró sorprendido. ¿Qué? Pero eso no puede ser. Utilicé la configuración de descongelación. Uraraka echó un vistazo al plato grande en el microondas y, con una sonrisa comprensiva, explicó. Lo que pasó es que pusiste un plato enorme dentro. Como es tan grande, no gira y solo se calienta por un lado, dijo, señalando el microondas. Con una risa suave, bromeó. Parece que tu mamá hace todo por ti. No, no pienses eso. Izuku se apresuró a defenderse, visiblemente avergonzado, mi mamá debe haber cambiado el microondas recientemente, y no me di cuenta. Tranquilo, solo estaba bromeando. Uraraka rió suavemente y lo ayudó a reorganizar los taiyakis en un plato más pequeño. Así es como deben colocarse. Dicen que la comida en el centro del plato no se calienta bien. Muchas gracias, Uraraka. Esta es la segunda vez que hoy me enseñas algo nuevo. Izuku se rió un poco, sintiéndose un poco avergonzado, y no pudo evitar recordar que a mitad de su explicación sobre saltar piedras, se había distraído pensando en besarla. Se tapó la boca para tratar de ocultar un nuevo rubor. Pero también me enseñaste ese lindo café y escuchaste mis preocupaciones. Yo soy el que debería estar más agradecido, Deku, respondió Uraraka mientras ambos seguían mirando a los taiyakis en el microondas. Después de terminar su comida, se ayudaron mutuamente a lavar los platos. Sin decir mucho, se pararon uno al lado del otro, Izuku secándose mientras Uraraka se lavaba, cada movimiento sincronizado en un ritmo involuntario pero perfecto. En un momento dado, sus dedos se rozaron, y ese breve contacto hizo que Izuku parpadeara, sintiendo que un calor familiar se extendía por su cuerpo. Es tan extraño, pero al mismo tiempo, tan familiar, pensó Izuku, con una sonrisa tímida curvando sus labios. Casi se siente como si fuéramos una joven pareja casada. Y no me importa en absoluto. Un suave rubor tiñó sus mejillas al pensarlo. De repente, la voz de Uraraka lo sacó de su ensoñación. Deku, ¿sabes? Dijo ella, sin quitar los ojos del fregadero mientras terminaba de lavar la última cuchara. El ligero rubor en su rostro la hizo lucir aún más adorable bajo el suave resplandor de las luces de la cocina, un poco de frío.
Antes de que Izuku pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Uraraka extendió su mano hacia él, y con más gentileza de la que jamás creyó posible, entrelazaron sus dedos. Izuku la siguió, casi hipnotizado por la sensación que floreció en su estómago y se extendió por su pecho, hasta sus manos, que temblaron levemente, pero no soltaron las suyas. Mientras caminaban por el pasillo hacia su habitación, el sonido de los latidos de su corazón pareció resonar más fuerte en sus oídos. Cuando entraron en la habitación, se dio cuenta de que la lluvia, que antes había golpeado insistentemente la ventana, se había suavizado en una brisa ligera y húmeda, un eco lejano que envolvía la atmósfera. Uraraka, todavía sosteniendo su mano, levantó la manta, se deslizó debajo de ella y, con una pequeña sonrisa tímida, lo invitó a acostarse a su lado. Izuku tragó saliva, queriendo decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se tumbó, y la sensación de la manta cubriéndole, junto con el calor que irradiaba Uraraka a su lado, era a la vez reconfortante y aterradora. Mirándola de reojo, la vio mirándolo a él con esos ojos brillantes y una suave sonrisa que lo desarmó por completo. Uraraka alzó la mano, rozando apenas su mejilla. El tacto fue tan suave que le dejó sin aliento. «¿Esto es mejor, no?», preguntó, su voz casi un susurro, con un leve rubor visible bajo la tenue luz que llenaba la habitación. Izuku, con el corazón acelerado salvajemente, asintió lentamente, incapaz de quitarle los ojos de encima. «Sí, es perfecto así», murmuró, apenas encontrando su voz. El nerviosismo seguía ahí, pero también algo más, algo que le hizo querer estar aún más cerca, experimentar más de estos pequeños momentos de calidez. Sin pensarlo, su mano temblorosa se extendió y la colocó en su mejilla, acariciándola suavemente. Y en ese instante, el mundo exterior se desvaneció de su mente. Ya no había ruido de lluvia, ni viento, ni frío. Estaban solo ellos dos, en la tranquila intimidad de la habitación, con sus corazones latiendo en sincronía. Cada beso, cada roce de sus manos, los acercaba, como si estuvieran aprendiendo algo nuevo juntos. 31. Donde Izuku y Uraraka hablan en la cama y comienza el examen de ingreso al aula. Segmento marcado con debido a temas sugerentes de Izuku-Socha. Los nervios zumbaban en la habitación de Izuku mientras el tic-tac del reloj de la sala acompañaba el silencio en el resto de la casa. Sus suaves movimientos sobre la cama eran como una danza de descubrimiento. Pequeños espasmos seguían a cada intento de tocar por debajo de su ropa, como si cada roce o beso fuera un recordatorio de lo nuevo que era todo esto para ellos. Ochako sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando los dedos de Izuku rozaron la piel desnuda de su cintura. Un espasmo involuntario la hizo retroceder ligeramente, rompiendo el beso al instante. Ella soltó una leve carcajada, una mezcla de nervios y alegría llenó el tranquilo espacio entre ellos. «¿Hice yo, te hace cosquillas?», preguntó Izuku, su voz apenas un susurro, mezclada con timidez y dulzura. «Es solo». Ochako bajó la mirada, sintiendo que el calor subía sus mejillas. «Se siente extraño, pero agradable al mismo tiempo». Izuku también se sonrojó, significativamente. «Sí, creo que yo siento lo mismo. Pero yo, ¿te gusta?». «Mucho». Ambos suspiraron, tocándose suavemente las mejillas. La tensión sexual que inicialmente había llenado el aire se alivió ligeramente en ese momento, reemplazada por una calidez reconfortante, un deseo de una conexión más profunda que iba más allá de lo físico. Habían compartido muchas cosas ese día, pero esto definitivamente era diferente. Sus labios se encontraron de nuevo, y mientras se besaban cuidadosamente, sus manos trazaron una vez más camino sobre los hombros, por la espalda y volvieron a encontrar el camino hasta la cintura. Ambos recordaron un poco de lo que solo habían soñado hacer antes, poniendo a prueba el límite entre la curiosidad y la sensación de seguridad que les impedía hacer algo demasiado audaz. Se besaron durante largo rato, sin prisa, como si quisieran saborear cada momento, cada caricia, e imprimirlo en sus sentidos. Cuando se separaron de nuevo, Izuku la miró con esos ojos verdes que habían hecho que su corazón se derritiera durante mucho tiempo, ahora brillando con una mezcla de determinación y nervios. Ella le devolvió la mirada, con las mejillas enrojecidas mientras las emociones y la incertidumbre bailaban en su interior.
¿Quieres parar?, preguntó con voz suave. Izuku, sintiendo que su corazón latía con fuerza, respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para que coincidieran con lo que realmente sentía, seguir un poco más. Antes de parar, Uraraka asintió de inmediato, su corazón latía con fuerza una vez más. «Oh, está bien. Yo también quiero, para seguir un poco más». Con renovada determinación, volvieron a inclinarse, pero esta vez sus movimientos fueron más directos, más alineados con sus intenciones, como si ahora estuvieran corriendo contra el tiempo, esperando que el otro decidiera que ya había sido suficiente. Sus toques en la cintura, el estómago y las piernas entrelazadas eran más deliberados, pero de alguna manera suaves y tiernos, incluso cuando agarraban un poco de piel entre los dedos. Cuando sus labios se conectaron de nuevo, Izuku sintió una chispa de electricidad a través de su piel, y un extraño calor se extendió por su cuerpo mientras Uraraka le levantaba ligeramente la camisa, sus dedos recorrían distraídamente su abdomen. Izuku estaba menos nervioso de lo que pensaba que estaría en tal situación, y tal vez más ansioso de que ella siguiera tocándolo allí, deseando que el momento no terminara tan rápido. Se separaron al cabo de unos minutos, sonriendo mientras sus frentes descansaban una contra la otra, sus respiraciones entrecortadas llenaban el aire de un calor confortable, a pesar del rubor de sus rostros. «Nunca pensé, haría algo así con cualquiera», confesó Izuku, su voz apenas un susurro. «Nunca». Ochako le dio un empujón juguetón, cubriendo su rostro enrojecido. «Entonces, soy el único que lo pensó. Eso me hace pensar, quizás, me estoy aprovechando de ti, Deku. Supongo que lo interpreté mal antes. Después de todo, fui yo quien te llevó a la cama con la excusa de tener frío». El sonrojo de Izuku se profundizó ante sus palabras. Abrió la boca para responder de inmediato, pero sus palabras cayeron torpemente. «Ah. No, no es a eso a lo que me refiero, ¿eh? Tú también pensabas en mí así. No es que no haya pensado en ti. Porque definitivamente lo he hecho. Pero no de una manera extraña o manera obsesiva. Las cosas simplemente, pasar. Es solo que, antes de conocerte, nunca pensé que una chica me dejaría». Tartamudeó, incapaz de parar, cada palabra sonaba más incómoda que la anterior. «No es como si pensara en alguien más antes que tú, solo». Mientras intentaba despejar el torbellino de pensamientos en su mente, Uraraka soltó una pequeña carcajada. Era suave, sin ninguna burla, pero logró interrumpir su torpe intento de explicarse. Su risa era algo que siempre lo calmaba, haciéndolo sentir que todo estaba bien, incluso en momentos tan vergonzosos. «Está bien», dijo en voz baja, su risa se desvaneció en una tierna sonrisa. «No había pensado sobre cosas como esta, antes de conocerte tampoco». Izuku la miró, su respiración finalmente se estabilizó. Sintió que, en ese momento, no importaba cuán torpe o inexperto fuera, porque estaba con ella. Y eso es lo que hizo que todo fuera tan perfecto. Con una sonrisa renovada y el corazón latiendo a un ritmo más tranquilo, se inclinó hacia ella y le dio un último beso, en parte como gesto de gratitud. Cuando el beso terminó, los ojos de Uraraka brillaron con algo más que afecto. Una mezcla de nerviosismo y deseo de prolongar su tiempo juntos. «Deku, ¿podría abrazarte un ratito?». El temblor en su voz sorprendió a Izuku, pero no dudó en responder. Claro, Uraraka, puedes abrazarme», aceptó de inmediato, pero no estaba preparado para lo que vendría después. Para su sorpresa, en lugar de un abrazo normal, Uraraka se levantó ligeramente de la almohada y guió su cabeza directamente hacia su pecho. El rubor que había comenzado a desvanecerse del rostro de Izuku regresó con toda su fuerza. «¿Qué? ¿Por qué? Este abrazo, ¿debería ser algo ahora? Está esperando que yo». «Pensé que quería que nos detuviéramos». Sus pensamientos se arremolinaban, cada uno más caótico que el anterior, y justo cuando estaba a punto de mover una de sus manos, la suave voz de Uraraka lo interrumpió. «Lo siento», dijo ella, soltándole la cabeza con una risita pequeña y nerviosa. «Yo estaba un poco celosa de Atsume por hacer esto contigo cuando la conocimos por primera vez. Pero ahora, me siento más a gusto. Por favor, no te lo tomes a mal».
Izuku se sintió preocupado, al escuchar que Uraraka se había sentido mal por ese primer encuentro con Natsume durante tanto tiempo, y trató de responder rápidamente, queriendo calmar cualquier inseguridad persistente que pudiera tener. Natsume, no ha hecho nada parecido desde entonces. Lo prometo. Y definitivamente eres el único, la única con la que me gustaría hacer algo así, soltó sin pensarlo demasiado, rodeándola con sus brazos y abrazándola por detrás. Este movimiento impulsivo hizo que su rostro se presionara contra su pecho, haciendo que se sonrojara aún más, aunque Uraraka se tensó por un segundo, rápidamente se relajó bajo sus manos. Me alegra escuchar eso, respondió Uraraka, su voz sincera, acariciando suavemente el cabello de Izuku, eres la única con la que también querría hacer algo así. Esas palabras, tan simples pero tan profundas, resonaron en el corazón de Izuku. El calor que sintió no solo provino del contacto físico en ese momento, sino del peso emocional que ambos compartían. Aunque no podía negarlo, el contacto físico también se estaba volviendo muy agradable. Son tan suaves y cálidos, incluso a través de su camisa pensó Izuku, completamente abrumado por el calor en su rostro, y pensó que podría quedarse así para siempre. Sin embargo, una parte de su mente seguía luchando contra la creciente ansiedad en su pecho, y las preguntas más difíciles a las que se había enfrentado comenzaron a tomar forma en su mente. Uraraka, ¿quieres hacerlo con él en ese momento? Solo pensarlo tan directamente lo hizo cerrar los ojos, gritando internamente, sintiendo que estaba al borde de un ataque al corazón. Pero su mente seguía empujando. ¿Él, quieres? Si era honesto, por supuesto que lo hacía. Su cuerpo se lo había estado gritando durante un tiempo. Pero, por otro lado, tal vez era demasiado para él en ese momento. Lo abrumó. Probablemente sería terriblemente torpe si intentara algo. Además, todavía había muchas cosas importantes que quería decirle a Uraraka antes de ir tan lejos. Y todavía le quedaba mucho por aprender antes de ceder a sus deseos. Sobre todo, quería asegurarse de que fuera una buena experiencia, especialmente si era la primera vez para ambos. Una vez más, el pensamiento sin filtro por sí solo lo mortificaba. Cuando habló con el señor Yagi sobre los límites con las chicas, pensó que sus límites eran muy claros, tanto que le había parecido absurdo incluso preguntar al respecto. No lo había pensado seriamente porque lo había considerado imposible en un futuro próximo. Pero ahora, una parte de su cuerpo se estaba volviendo demasiado ansiosa. Y si ella le preguntaba directamente, tendría la fuerza de voluntad para decirle que aún no estaba listo. ¿Y si realmente estaba listo? Mientras intentaba calmar sus pensamientos, una vez más sintió la suave mano de Uraraka en su cabello, un gesto tan pequeño y sin embargo capaz de desatar una tormenta dentro de él, acelerando su corazón. Está bien, susurró ella, su voz llena de dulzura. Lejos de relajarse, Izuku se sintió aún más tenso. No pudo evitar pensar que Uraraka era demasiado linda, y su deseo de estar con ella solo creció. La forma en que le hablaba hizo que su mente se llenara de más pensamientos contradictorios. Nerviosamente, desvió la mirada, tratando de encontrar algo que lo anclara a la realidad. Y entonces lo vio. Su nombre, Izuku Midoriya, bordado en la sudadera que le había prestado. Ese pequeño detalle le dio la fuerza que necesitaba para retroceder un poco, liberándola un poco de su abrazo. Uraraka, su voz sonó insegura, pero ella no lo interrumpió. En cambio, ella sonrió tiernamente, animándolo a continuar, ¿puedo yo también abrazarte de una manera especial? La mente de Uraraka comenzó a acelerarse, su rostro se puso rojo a medida que sus pensamientos se volvían locos, pero rápidamente se los sacudió moviendo la cabeza. Claro. Dime cómo, respondió ella con un dejo de timidez. Sin darle demasiado tiempo para pensar, Izuku la ayudó a darse la vuelta en la cama y ella se acomodó a la altura de la almohada. Izuku acercó su cintura con una firmeza que era casi dominante, haciendo que Uraraka se sonrojara profundamente de nuevo. Cuando sintió que su nariz se hundía en la nuca, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, haciéndola temblar por todas partes. Para Izuku, era la sensación más intensa que jamás había sentido, y no pudo evitar presionar sus caderas contra ella. Ninguno de los dos dijo nada de inmediato, pero si no había sido obvio antes, el ahora innegable bulto que presionaba entre ellos lo dejó claro.
Lo siento, Izuku se disculpó, avergonzado, aunque en el fondo, no se arrepentía del todo. Echó las caderas hacia atrás para darle espacio. Sin embargo, se sorprendió cuando Uraraka tomó sus brazos y los colocó hacia atrás, justo debajo de su pecho, acercándolo aún más para envolverla. Volvió a mover las caderas hacia él, esta vez de forma más intencionada, buscando una vez más el contacto. Izuku se sonrojó al instante y el suspiro que escapó de sus labios fue involuntario. Volvió a hundir la nariz en el cuello de Uraraka, con la mente llena de pensamientos caóticos. Los latidos acelerados de su corazón solo aumentaron su confusión, mientras que la calidez de este nuevo abrazo lo consumió por completo. Podía sentir cada pequeño detalle. El pecho suave y redondeado de Uraraka contra sus brazos, el sutil aroma de su champú que siempre permanecía en su cabello y el calor que irradiaba entre sus piernas y lo mantenía oscilando entre la razón y la locura. Quería hacerlo. Tenía muchas ganas. El deseo de hacer más, de llevar el momento aún más lejos, inundó su mente. Lo deseaba tanto, pero aún dudaba, inseguro de si era el momento adecuado, y no estaba seguro de lo que Uraraka quería. Debe ser difícil, Uraraka habló de repente con una voz compasiva que de alguna manera calmó un poco a Izuku, para ustedes, cuando sus cuerpos los traicionan de esa manera. Sus palabras, lejos de incomodarlo, le trajeron un alivio inesperado. Era como si de alguna manera entendiera por lo que estaba pasando. Sus palabras también ayudaron a despejar su mente, dándole un momento de claridad. Sí, admitió Izuku nervioso, pero terminó sonriendo. El hecho de que Uraraka pudiera abordar la situación con tanta empatía lo ayudó a relajarse. Aunque el momento seguía siendo intenso, ahora se sentía completamente seguro de que no había elegido a la persona equivocada para confiar su corazón. Su corazón, que aún latía con fuerza, había encontrado un delicado equilibrio entre el deseo y el afecto. Y de repente, me pareció una buena idea aprovechar este momento para tener una conversación significativa con ella y mostrarle la confianza que él tenía en ella, al igual que la confianza que ella le había mostrado cuando hablaba de lo que estaba pasando su familia. Izuku no estaba seguro de cómo empezar, pero sabía que quería contarle lo que había sucedido el día que se conocieron, incluso si parecía un poco anticlimático. No quería seguir adelante con nada más hasta que se lo dijera. En parte porque sentía que era el tipo de cosas que ella necesitaba saber sobre él antes de que profundizaran su relación. Uraraka, lo que no pude decirte antes, quiero contártelo ahora. ¿Puedes, escucha? Comenzó, y sintió los dedos de Uraraka acariciando suavemente sus brazos, como diciendo que estaba lista para escuchar, que lo apoyaba sin importar lo que estuviera a punto de decir. Ese día, cuando tú y yo nos conocimos, no fui empujado, ni me caí por accidente, y no salté para seguir a All Might por su autógrafo. Solo, saltó. El silencio que siguió a su confesión fue espeso, casi tangible. Izuku sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Sin embargo, Uraraka no dejó de acariciarle los brazos, su tacto lo calmaba, recordándole que no estaba solo en ese momento. Creo que ya sabía, admitió Uraraka en voz baja, al menos, una parte de mí lo sabía. La forma en que lloraste ese día, me recordó a alguien con el corazón roto. La inevitable imagen de Himiko Toga transformada en su primer amor, Saito, volvió a pasar por su mente, pero rápidamente se la quitó. Le molestaba lo mucho que se parecía a Deku, por supuesto, mi primer pensamiento fue el acoso por el que parecías estar pasando, pero durante un tiempo, también me pregunté si alguien te había roto el corazón ese día. Tengo que admitirlo, tenía miedo de preguntarte directamente y descubrir que alguien había significado tanto para ti que no querías seguir viviendo sin él. Izuku se sintió preocupada de que Uraraka hubiera llevado esa incertidumbre con ella. Él negó con la cabeza, ajustando su abrazo, acercándola más como si tratara de aclarar cualquier malentendido. No es eso, Uraraka, dijo con firmeza, ahora con voz más clara. Te equivocas. Como te dije antes, hasta ahora, eres la única persona que me ha gustado y con la que realmente he querido estar. Aunque, sí, lo hice por las palabras de alguien, continuó Izuku, bajando la voz. Pero no era porque estuviera enamorada de él. Lo admiraba demasiado. Esa persona, aventuró Uraraka, que ya sabía la respuesta pero quería confirmarla, era All Might.
Sí, admitió Izuku, su mente recordando todo lo que había sucedido. Ese día fue el peor de mi vida, Uraraka. Las cosas no salieron bien en la escuela, y luego un villano, el mismo que atacó a Kacchan más tarde, trató de asfixiarme para apoderarse de mi cuerpo y esconderme. Uraraka permaneció en silencio, sus dedos se detuvieron un momento antes de reanudar sus suaves caricias en sus brazos. Por suerte, All Might llegó justo a tiempo para salvarme. Fue muy amable e incluso firmó un autógrafo mientras yo estaba inconsciente. Se quedó conmigo hasta que desperté. Izuku hizo una pausa, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Siempre lo había admirado. Quería ser como él. Él fue mi ancla desde que mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí. Las palabras de Izuku flotaban en el aire, y Uraraka, sin dudarlo, continuó acariciando sus brazos con más ternura, como si le asegurara en silencio que ella estaba allí. Tengo que admitir, continuó Izuku, con una sonrisa suave y ligeramente amarga, que mi mamá no estaba del todo equivocada ese día y que mi obsesión por All Might rayaba en el fanatismo. Izuku recordó cuando su mamá había quitado todos los carteles de All Might de su habitación. De alguna manera, creo que mi mamá también se dio cuenta, por la forma en que me trató en los días siguientes. Pero nunca insistió demasiado para que habláramos de ello. Creo que es porque empecé a mejorar poco después. Lo he dicho antes, pero fue principalmente gracias a usted y al señor Yaji que pude avanzar. Me siento verdaderamente bendecido. Ante sus palabras, por un momento, Uraraka giró la cabeza lo suficiente para que sus labios se encontraran de nuevo con los de Izuku en un pequeño y dulce beso, un gesto que encapsulaba todo lo que quería decir sin necesidad de palabras. Izuku suspiró antes de continuar. Después de salvarme, me aferré a All Might. Literalmente. Solo para preguntarle si alguien como yo, sin una peculiaridad, podría ser un héroe como él. Y su respuesta, en concreto, fue no. Me dijo que fuera más realista con mis sueños, y aunque en ese momento no sabía que se fue tan rápido porque se dio cuenta de que el villano había escapado por mi culpa, esas palabras me dejaron sin nada. Sin sueños, sin esperanza. Sentía que no valía nada, que no servía para nada. Uraraka se volvió completamente hacia él, sus ojos llenos de comprensión, pero también con el dolor de escuchar lo que había pasado. Por eso salté al vacío, admitió Izuku, una sonrisa triste cruzó su rostro antes de que se suavizara, sin saber que sería salvado por mi verdadero héroe. Tú, Uraraka. Las palabras de Izuku parecieron golpear a Uraraka con fuerza, haciendo que sus ojos brillaran. No esperaba una confesión tan sincera, y mucho menos el profundo significado detrás de ella, especialmente considerando el propio deseo de Deku de convertirse en un héroe. De repente, Izuku tomó ambas manos de Uraraka, tragando, sabiendo que estaba a punto de decir algo aún más importante, algo que había mantenido oculto durante un tiempo, pero ahora, en este momento especial, no podía contenerse más. Y por eso, Uraraka, yo, susurró, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, yo. Pero justo cuando estaba a punto de revelar la parte más profunda de su corazón, el sonido del teléfono sonando en la sala de estar interrumpió el momento. La realidad se estrelló contra ellos, como si el universo se negara a permitir que el momento terminara de la manera que él había imaginado. Izuku cerró los ojos por un momento, frustrado, dejando escapar un profundo suspiro. No quería dejarla ir, no quería que el momento se desvaneciera por algo tan mundano como una llamada telefónica. Sin embargo, el suave toque de la mano de Uraraka en su mejilla le hizo abrir los ojos, viendo la comprensión en su expresión. Deberías contestarla, dijo ella con una sonrisa amable, podría ser importante. Izuku se frotó la nuca, todavía un poco molesto por la interrupción, y se levantó de la cama, dándole una mirada resignada. Eso es exactamente lo que siempre dice el señor Yaji. Para contestar el teléfono, sonrió levemente, como tratando de restar importancia a su frustración. También aprovecharé para ir al baño, pero tú puedes. Yo también me levantaré, interrumpió Uraraka, moviéndose para sentarse en el borde de la cama. Además, creo que es hora de que me vaya a casa. Izuku se detuvo por un momento en la puerta, observándola mientras ajustaba la cama.
El sonido del teléfono continuó sonando desde la sala de estar, persistente, mientras lamentaba en silencio que su momento especial hubiera llegado a su fin. El cielo todavía estaba gris después de la lluvia, y ambos se sentían un poco extraños al regresar a la realidad del mundo exterior. Aunque Izuku había comenzado a disfrutar del clima fresco después de la lluvia, odiaba cómo el frío ahora contrastaba con el calor que él y Uraraka habían compartido antes en su habitación. Le hizo pensar, ¿podría volver a quedarse dormido en esa cama después de lo que había sucedido? Después de lo que casi sucedió. Te prometo que te lo devolveré pronto, dijo Uraraka de repente, sacándolo de sus pensamientos mientras metía sus manos en las mangas de la sudadera con capucha que Deku le había prestado. Si quieres, puedes quedártelo, Uraraka, respondió Izuku, tapándose la boca con una mano para ocultar su rubor mientras el aire frío picaba sus mejillas. No me importaría que lo tuvieras. O por supuesto, solo si quieres. Es casi nuevo. Uraraka lo miró sorprendida, su rostro se iluminó con una sonrisa deslumbrante. ¿En serio?, preguntó felizmente, y al ver el tímido asentimiento de Izuku, sus ojos brillaron aún más. Muchas gracias. Te prometo que lo cuidaré muy bien. Aunque, su tono se suavizó mientras se frotaba la manga de la sudadera con capucha contra su mejilla, probablemente solo me la pondré para dormir. Es tan suave. El corazón de Izuku se apretó un poco mientras la veía acariciar la sudadera con capucha como si de repente se hubiera convertido en un objeto preciado. Era una cosa tan simple, pero verla así, con su nombre bordado en el pecho de la prenda, lo hacía sentir extrañamente cerca de ella. Quería decir algo más, aprovechando este momento antes de que ella se fuera. ¿Sabes, sobre lo que te dije antes, Uraraka? Comenzó, su voz más seria mientras esperaban en la parada del autobús. No quiero cometer contigo el mismo error que cometí con All Might. ¿El mismo error?, preguntó, intrigada. ¿A qué te refieres, Deku? Izuku no pudo evitar sonrojarse un poco mientras miraba hacia abajo. Creo que a pesar de que he ganado algo de confianza en los últimos meses, en el fondo, sigo siendo inseguro, admitió, viendo pasar los coches delante de ellos, con las luces parpadeando en la calle húmeda. Uraraka lo dejó continuar, una pequeña sonrisa se formó en sus labios, un poco acostumbrada a los momentos de autorreflexión de Deku. Me he dado cuenta de que cuando te veo con otros chicos, especialmente aquellos que son potencialmente más fuertes que yo, o incluso simplemente porque tienen peculiaridades y te hacen sonreír cuando los usan, me ha hecho sentir un poco, celoso. Uraraka recordó la vez que lo sorprendió observándola a ella y a Ojiro, con una expresión no tan agradable en su rostro. Te aseguro, no estaba tratando de ponerte celoso a propósito, aclaró Uraraka con una suave risa, tratando de restarle un poco de importancia. Aunque lo encontraba algo lindo, sabía que los celos no eran una sensación agradable de experimentar. Lo sé, dijo Izuku, mirando la palma de su mano antes de apretarla con determinación. Creo que el verdadero problema es mío, pero prometo que trabajaré en eso y no me obsesionaré demasiado contigo como una vez lo hice con All Might. A Uraraka le pareció un poco extraño cómo Deku comparó su admiración por All Might con sus sentimientos por ella, pero al final, lo encontró increíblemente entrañable y muy parecido a él. Deku, murmuró, pero antes de que pudiera responder de la manera que quería, el autobús llegó a la parada. Ambos se quedaron en silencio durante unos segundos, sabiendo que este era el momento de despedirse. Después de compartir tanto y estar tan cerca en su habitación, parecía injusto que el día terminara así, pero no había nada más que hacer. Uraraka subió al autobús y se volvió para mirarlo por última vez. Ella sonrió cálidamente, diciendo adiós mientras Izuku estaba allí, devolviendo su sonrisa con una mezcla de emociones. Mientras el autobús se alejaba, Izuku permaneció en la parada, viendo cómo las luces traseras se desvanecían en la distancia. Una leve sonrisa permaneció en sus labios mientras el viento alborotaba su cabello. Había dicho algo de lo que quería decirle a Uraraka, y aunque sabía que aún quedaban cosas por decir, confiaba en que el tiempo les daría más oportunidades. De alguna manera, en ese momento, también sintió un renovado aprecio por estar vivo. No importa lo que nos espere mañana. No importa la oscuridad de nuestro pasado. Los dos prometemos con el corazón. Que nunca se desvanezca la sonrisa del otro.
Uraraka estaba cenando con sus padres, más alegre que de costumbre, y su estado de ánimo también los animaba. La lluvia pasará, dejando un hermoso arco iris. Y el invierno pronto se convertirá en primavera. Izuku saludó a su madre con una sonrisa brillante cuando llegó a casa del trabajo, deslumbrándola. A pesar de que a veces no puedo distinguir el negro del blanco, nuestros sentimientos crecen más fuerte y profundo. Todos los días, tanto Izuku como Uraraka estaban de pie en sus balcones, mirando hacia el cielo nocturno y mirando las estrellas. Las huellas que dejamos atrás serán las respuestas que nos demos unos a otros. Bakugo sirvió la cena a sus padres, a regañadientes. Seguiremos caminando por este misterioso mundo, aunque las luchas y las batallas continúen. Olmig miró por la ventana de su estudio en la oscuridad. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Cada vez que lo deseo. Todoroki estaba cenando con sus hermanos. Siento que se acerca. Siento que se acerca. Cada vez más fuerte. Izuku sonrió, acostado de lado en la cama. Brilla, brilla, brilla. Mis esperanzas están resplandecientes, destellando su brillo. Uraraka, acostada en su propia cama, se sonrojó un poco y sonrió en sueños. Eres mi estrella brillante. Por fin había llegado el día que tanto había esperado. El día de la prueba de acceso al aura. Un día, sé que te lo diré. El motivo de mi partida. Un día, te explicaré. El sol brillaba en lo alto del cielo, pintándolo de un azul claro y brillante, como si toda la ciudad respirara optimismo. Ese día, Izuku se despertó temprano, su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas en el momento en que abrió los ojos. Sabía que ese día marcaría un punto de inflexión en su vida. Había trabajado muy duro, se había enfrentado a dudas, y ahora estaba a punto de dar el primer paso hacia su mayor sueño. Convertirse en un héroe. Salta, paso. Saltar. Mi amor. Después de ducharse, Izuku se vistió con el nuevo atuendo deportivo que su mamá le había regalado hace unas semanas, específicamente para esta ocasión. Era sencillo pero cómodo, de color verde oscuro, con rayas amarillas claras que recorrían los bordes de las mangas y los laterales. Luego, se puso el equipo que Atsume había hecho especialmente para él. Fueron mejoras sutiles pero efectivas para su movilidad y estabilidad. Se miró en el espejo, ajustando el último dispositivo en su muñeca, y una sonrisa apareció en su rostro. Me veo un poco llamativo, pensó, como si ya estuviera usando un traje de héroe. La idea lo entusiasmó. Durante años, había soñado con el momento en el que se pondría un disfraz de héroe real, y aunque no era este, se sentía como el preludio de algo grande, algo más cercano que nunca. Tú me das fuerza. Incluso sin estar a mi lado. Cuando pienso en ti, puedo dar lo mejor de mí. Al mirar la hora en su reloj, se dio cuenta de que, aunque todavía tenía tiempo, debía partir pronto para llegar con calma. Agarró su mochila, llena con todo lo que necesitaba, y respiró hondo antes de llamar a la cocina. Estrellas, conviértete en amor. Y viajar a través del espacio y el tiempo. Hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Me voy ahora, anunció, mientras agarraba el pomo de la puerta. Izuku. Llamó su madre desde la cocina. No importa cuánto tiempo tome. Rezaré por esta luz. Que me dejará verte para no perderte. Izuku se detuvo de inmediato y se volvió hacia ella con una sonrisa. ¿Qué es? Preguntó amablemente. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Cuando miró hacia arriba, su madre salió de la cocina, con los ojos llenos de emoción. Su hijo, que una vez había sido tan frágil y nervioso en su infancia, ahora estaba frente a ella, fuerte y decidido, listo para enfrentar el examen más importante de su vida. Todavía podía ver en sus ojos al niño que jugaba con sus figuras de acción de All Might, soñando con convertirse en un héroe. Pero ahora era diferente. Siento que se acerca. Siento que se acerca. Cada vez. Te ves genial, dijo ella, sonriendo mientras trataba de ocultar el temblor en su voz. Había mucho orgullo en sus palabras, pero también un toque de preocupación maternal. Izuku sonrió tímidamente, sintiendo calor en su pecho. Ahora sabía que ella creía en él. Brilla, brilla. A medida que se mueve, deslumbrándote con su luz.
Hasta luego, respondió él, un poco avergonzado por la atención, pero también agradecido. Esbozó una sonrisa más confiada antes de salir corriendo por la puerta. Hoy era el primer paso para hacer realidad su sueño, e Izuku Midori ya estaba listo. Tenía la confianza para intentarlo, incluso sin una peculiaridad. Eres mi estrella brillante.